Bueno, pues como les decía al principio, hoy, 6 de noviembre, se conmemora, se recuerda, se festeja el hecho de que un 6 de noviembre de 1844 se terminara y se proclamara y promulgara la primera Carta Magna de nuestro país, la que fue, como se le conoce, la Carta Magna fundacional, porque era para la fundación de la República Dominicana y esa primera constitución fue su cuerpo jurídico. Hay un derecho constitucional, hay en la literatura jurídica y el constitucionalismo expertos en la materia y muchas discusiones y planteamientos sobre el tema constitucional en su diversidad de aspectos. En el tema de las constituciones fundacionales hay unos grandes debates. Fueron estas constituciones iberoamericanas, entre las que se encuentra la República Dominicana, porque fue de la época también, conservadoras o liberales. Y hay pues diferentes planteamientos en este sentido. Pero los que más se estiman como correctos por el estudio profundo que los respalda, es que todas las constituciones iberoamericanas que se formaron en el siglo XIX eran una especie de mezcla de principios liberales y aspectos conservadores. Porque las revoluciones que se produjeron para crear las repúblicas iberoamericanas, contra España principalmente, fueron revoluciones que las realizaron los liberales, la sociedad burguesa, los burgueses de entonces, que eran liberales y postulaban una serie de principios, que es lo que se conoce como el liberalismo, de las libertades, el derecho a la propiedad privada, el respeto a la vida humana, la división en la parte estructural del Estado, de los poderes del Estado, inspirados en la teoría de Montesquieu, en fin. Entonces, ¿quiénes participaron en esos procesos de liberarnos de España? Liberales y conservadores. Aquí, que fue un caso muy especial porque nos liberamos primero de los haitianos y posteriormente de la restauración de España, los conservadores, llamados afrancesados, y los liberales, los trinitarios y otros, todos querían separarse de Haití. Todos fueron febreristas, pero ideológicamente diferían de qué hacer con la república creada. Y ese es otro tema. Pero lo que quería destacar es lo siguiente. Se debate también, en el caso dominicano, la Constitución de San Cristóbal fue una buena constitución. Hay opiniones, pero las principales es de que en su momento, y a pesar de todo lo que aconteció, fue una muy completa constitución para su momento. Era lo que se podía hacer y se nutrió, como se nutrieron todas las constituciones que se fueron creando en Iberoamérica, de las principales constituciones del momento. De la de Francia, de la de Estados Unidos, de la de Cádiz de España y en el caso de nosotros de la haitiana. Porque la de 1943, un año antes de liberarnos de Haití, era la más reciente, pero donde participaron representantes de la parte este, que posteriormente fuimos los dominicanos, y donde fueron a discutir esa constitución tres prominentes ciudadanos que después fueron tres prominentes constituyentes de la Constitución Dominicana. Buenaventura Báez, Nepomuceno Tejeda y José María Valencia. Uno fue el secretario y fueron los principales portaestandartes de defender los principios y eran los que más sabían porque habían participado ya en la elaboración de una constitución, en este caso la haitiana de 1943. Voy concluyendo porque esto es un tema muy amplio. ¿Qué dice, por ejemplo, uno de nuestros más cultos y profundos pensadores políticos
e historiadores como Manuel Arturo Peña Valle, refiriéndose a la Constitución de San Cristóbal. Dice, la Constitución de San Cristóbal es la más conspicua carta, ejemplo de liberalismo. Dice, como estructura dogmática de orden político propiamente dicho, la Constitución de San Cristóbal puede caracterizarse porque estableció el régimen democrático de gobierno en su interpretación clásica, determinado por la creación del gobierno electivo, alternativo, representativo y responsable. Esa Constitución, dice Peña Valle, creó la división tripartita a lo Montesquieu del ejercicio del poder político. Garantizó los derechos individuales al estilo francés de la Revolución, organizó a la provincia de acuerdo con la tradición española y dio al ayuntamiento, también a la manera peninsular, o sea de España, carácter básico del sistema político de la nación. Ahí está resumido. Y finalmente, cuando se empezó a criticar, bueno, que pudo haber sido mejor, que fue liberada, pero el artículo 210, que entonces Nepomuceno Tejeda, que fue secretario y participó en todos los debates, viendo todo lo que se decía, escribió una carta y dijo lo siguiente: como las obras del hombre no son del todo perfectas, por mucho esmero que pongan los pueblos en la redacción de su ley fundamental, siempre es necesario enmendar algunas de sus disposiciones. Así lo exigen también los adelantos en la difícil ciencia de la legislación política y las lecciones de la experiencia. Puede decirse que nuestra Constitución fue improvisada, porque repentino fue el tránsito del pueblo dominicano del yugo ominoso de los haitianos a la libertad que hoy disfruta. Tampoco contaba con los mejores elementos para que ese trabajo fuese más acabado y llenase los deseos de todos, pues suprimida enteramente la instrucción pública, secuestrados el roce con las naciones civilizadas y sin tratar más que con bárbaros opresores, no nos era dado llegar al grado de ilustración de aquellas naciones. Era lo que se podía hacer con los elementos que estaban ahí. Oye lo que dice Nepomuceno, muy claro. Dice, más a despecho de tan desventajosa posición, se elaboró nuestro código político con la más profunda sabiduría y meditación, consignándole en él la garantía de los imprescriptibles derechos naturales del hombre y organizándose un gobierno republicano con todas las condiciones necesarias para su conservación y engrandecimiento. Esa fue la Constitución que se votó y que conmemoramos un día como hoy. Lora a los primeros constituyentes y al pueblo dominicano, que tiene desde esa Constitución del 6 de noviembre de 1844 una carta fundamental, modificada tantas veces, pero sus principios básicos están ahí y han servido de fundamento al desarrollo de la nación dominicana. Pasemos con nuestro señor director.